los primeros días de la humanidad, cuando el mundo aún era joven, existieron mujeres cuyas historias han permanecido en las sombras por milenios. Las hijas de Adán y Eva, figuras olvidadas pero cruciales, moldearon el destino de nuestra especie de maneras que apenas comenzamos a comprender. Eva, la primera mujer, no solo dio vida a la humanidad, sino que posiblemente engendró cientos de hijos durante su extraordinaria longevidad. Sus hijas, portadoras de una diversidad genética asombrosa, se convirtieron en las madres de todas las naciones. Estas mujeres no fueron meras espectadoras de la historia, sino sus arquitectas silenciosas. El relato bíblico nos cuenta sobre Caín, Abel y Set, pero ¿qué hay de sus hermanas? El Génesis 5:4 dice: los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Esta simple frase abre un mundo de preguntas. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Cuál fue su papel en los primeros días de la humanidad? El silencio de las escrituras sobre estas hijas es ensordecedor. Es como si la historia hubiera decidido pasar de puntillas sobre sus vidas. Pero, ¿por qué? ¿Acaso su importancia fue menor que la de sus hermanos? La verdad es que estas mujeres olvidadas fueron fundamentales en el tejido de la humanidad. Imaginen por un momento el desafío de reconstruir sus historias. Es como armar un rompecabezas con la mayoría de las piezas perdidas. Cada fragmento de información, cada pista en los textos antiguos, se vuelve un tesoro invaluable. Es una búsqueda de la verdad que nos lleva más allá de las páginas conocidas, hacia rincones inexplorados de nuestra historia. El impacto de estas mujeres en la historia humana es innegable, aunque a menudo ignorado. Fueron ellas quienes, junto con sus hermanos, poblaron la tierra. Fueron madres, esposas, quizás líderes en sus comunidades. Su sangre corre por las venas de toda la humanidad. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo sería nuestra comprensión de la historia si conociéramos sus nombres, sus vidas, sus luchas? ¿Qué lecciones podríamos aprender de su fuerza y resiliencia en los albores de la humanidad? En los anales de la historia antigua, surge una figura enigmática, Abel, la primera hija de Adán y Eva, y esposa de Caín. Su nombre, que significa piedra en hebreo antiguo, encierra un simbolismo profundo. Como una piedra fundamental, Abel fue crucial en la construcción de los primeros cimientos de la sociedad humana. En el libro de los Jubileos, un texto apócrifo que arroja luz sobre los primeros días de la humanidad, nos habla de Abel. Según esa antigua tradición, ella no solo fue la hermana de Caín, sino también su compañera de vida. En aquellos tiempos primordiales, cuando la humanidad apenas daba sus primeros pasos, el matrimonio entre hermanos era una práctica común, necesaria para la supervivencia y la expansión de la especie. Abel desempeñó un papel fundamental en la línea genealógica de Caín. De su unión nació Enoc, por quien Caín nombró la primera ciudad jamás construida. Imaginen por un momento el peso de esta responsabilidad. Ser la madre del fundador de la primera urbe, el inicio de la civilización tal como la conocemos. La vida de Abel no debió ser fácil. Casada con un hombre marcado por el asesinato de su propio hermano, viviendo en el exilio, lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo habrá sido criar a sus hijos bajo la sombra de este terrible acto? ¿Qué historia les contaría sobre su tío Abel o sobre el paraíso perdido? Las relaciones familiares en esos primeros tiempos eran complejas, entrelazadas de maneras que hoy nos resultan difíciles de comprender. Abel no era solo esposa y madre, sino también hermana y tía. Cada vínculo, cada interacción, estaba cargada de múltiples significados y responsabilidades. Podemos ver a Abel como un puente entre generaciones. Por un lado era hija directa de Adán y Eva, testigo de la caída y la expulsión del Edén. Por otro, fue madre de una nueva generación, nacida ya fuera del paraíso, en un mundo que comenzaba a ser modelado por manos humanas. La vida de Abel nos invita a reflexionar. ¿Cómo habría sido crecer como la primera hija en la historia de la humanidad? ¿Qué sueños, qué miedos habrían ocupado sus pensamientos?
¿Cómo habría lidiado con el conocimiento del bien y del mal, heredado de sus padres? Su destino estaba entrelazado con el de toda la humanidad. Aunque la Biblia guarda silencio sobre ella, su influencia resuena a través de los siglos. Fue ella quien, junto con Caín, dio inicio a la primera línea familiar fuera del Edén. Sus descendientes serían los primeros en desarrollar las artes, la música, la metalúrgica. Abén representaba la resiliencia y la adaptabilidad humana en un mundo recién creado, lleno de peligros y maravillas. Ella ayudó a forjar el camino para las generaciones futuras. Su historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, la vida encuentra la manera de seguir adelante. Así como Abén fue la piedra sobre la cual se construyó la primera ciudad, las hijas de Adán y Eva fueron los cimientos ocultos sobre los que se erigió la humanidad. Su historia, aunque silenciada por siglos, resuena en cada uno de nosotros, recordándonos que incluso lo aparentemente olvidado puede tener un impacto eterno. La próxima vez que contemplemos una ciudad, recordemos a Abén. En cada edificio, en cada calle, hay un eco de aquella primera urbe fundada por su hijo. Su legado vive en la civilización misma, en nuestro impulso de crear, de construir, de dejar una marca en el mundo. La historia de Abén nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a buscar las historias no contadas que han dado forma a nuestro mundo. Nos recuerda que cada vida, por oscura o olvidada que parezca, tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. En una penumbra de los tiempos antiguos, emerge la figura de Achere, compañera de Set y madre de una línea que cambiaría el curso de la historia humana. Su nombre, aunque poco conocido, resuena con un eco de esperanza y renovación en los primeros capítulos de nuestra existencia. La unión de Achere con Set no fue una simple coincidencia. Set, cuyo nombre significa sustituto, fue dado a Adán y Eva como consuelo tras la pérdida de Abel. Génesis 4:25 nos relata: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En ese contexto, Achere se convierte en la compañera del hijo de la promesa, la esperanza renovada de una humanidad que había conocido ya el sabor amargo del fratricidio. El papel de Achere en la preservación de la fe y los valores no puede subestimarse. En un mundo que rápidamente se alejaba de los caminos de Dios, ella y Set se mantuvieron firmes. Juntos criaron a sus hijos en el temor de Dios, transmitiendo un legado espiritual que perduraría por generaciones. El libro de los Jubileos nos cuenta que Achere dio a luz a Enos, de quien se dice en Génesis 4:26: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Imaginen por un momento la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Achere. En sus manos estaba no solo la crianza de sus hijos, sino la preservación de una fe que parecía desvanecerse en el mundo. Cada historia contada, cada lección impartida, cada ejemplo dado, era un eslabón en una cadena que se extendería hasta Noé y más allá. La importancia de Achere en la genealogía que lleva a Noé es fundamental. Su linaje, a través de Set y Enos, continuaría con figuras como Matusalén y Lamec, hasta llegar al propio Noé. En un mundo que se corrompe cada vez más, la línea de Achere mantuvo viva la llama de la fe y la rectitud. El contraste entre la línea de Set y la de Caín es marcado. Mientras los descendientes de Caín se distinguieron por sus logros materiales y culturales, la línea de Set, iniciada por Achere, se caracterizó por su devoción espiritual. Este contraste nos invita a reflexionar sobre qué es verdaderamente importante en la vida, qué legado queremos dejar. La vida de Achere nos enseña lecciones de fidelidad y perseverancia en un mundo que cambia rápidamente. Ella se mantuvo firme en sus convicciones. Su historia nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay quienes mantienen viva la luz de la esperanza y la fe. Achere representa la fuerza silenciosa pero poderosa de aquellos que, sin fanfarria ni reconocimiento, cambian el mundo a través de su constancia y dedicación.
Su legado no se mide en ciudades construidas o inventos creados, sino en vidas transformadoras y en una fe que perduró a través de las edades. Reflexionemos sobre Achere y su impacto. ¿Cuántas veces las acciones aparentemente pequeñas e insignificantes de alguien han cambiado el curso de la historia? ¿Cuánto valor tiene la transmisión de valores y fe de una generación a otra? La próxima vez que pensemos en los héroes de la fe, recordemos a Achere. Su historia nos desafía a ser fieles en lo poco, a perseverar en tiempos difíciles y a reconocer que cada uno de nosotros tiene el potencial de impactar generaciones futuras con nuestras acciones y elecciones de hoy. En Achere vemos reflejada la fortaleza de todas las madres que, a lo largo de la historia, han luchado por transmitir valores y fe a sus hijos en un mundo a menudo hostil. La historia de Eva no es solo la de la primera mujer, sino la de una madre extraordinaria cuya fertilidad desafía nuestra comprensión moderna. Imaginen esto: Adán vivió 930 años, y durante ese tiempo, él y Eva no dejaron de tener hijos. Según el Génesis, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero ¿cuántos exactamente? Aunque la Biblia no da un número preciso, algunas tradiciones antiguas sugieren que pudieron haber tenido cientos de hijos. Recordemos el mandato divino: fructificad y multiplicaos. Eva tomó esto muy en serio. En aquellos tiempos, la maternidad no era solo una bendición, era una misión. Cada nuevo hijo era un paso más en el poblamiento de un mundo recién creado. Para poner esto en perspectiva, pensemos en casos modernos de fertilidad excepcional. El récord actual lo tiene una mujer rusa, Valentina Vasilyev, que dio a luz a 69 niños. Ahora imaginen lo que Eva pudo lograr en casi un milenio de vida. Eva es conocida como la madre de todos los vivientes, y vaya que se ganó ese título. Su fertilidad no solo fue biológica, sino simbólica. Cada ser humano que ha pisado este planeta puede rastrear su linaje hasta ella. Pero más allá de los números, la fertilidad de Eva nos habla del poder de la creación y la continuidad de la vida. En un mundo recién formado, cada nuevo nacimiento era un milagro, una afirmación de la vida frente a lo desconocido. Pensemos por un momento en el peso de esa responsabilidad. Eva no solo dio a luz a sus hijos, sino a toda la humanidad. Cada parto, cada crianza, cada lección impartida, moldeaba el futuro de nuestra especie. La historia de Eva nos recuerda que la vida encuentra siempre una manera de continuar, de crecer, de expandirse. En su fertilidad extraordinaria vemos reflejado el impulso imparable de la vida misma. Así que la próxima vez que pienses en Eva, no la veas solo como la mujer del jardín del Edén. Imagínala como la madre más prolífica de la historia, como la matriarca de toda la humanidad. La historia de la humanidad es como un gran tapiz, tejido con hilos de todos los colores y texturas. Pero, ¿quiénes fueron las tejedoras principales de este tapiz? Las hijas de Adán y Eva, por supuesto, aunque a menudo olvidadas. Estas mujeres jugaron un papel crucial en la creación de la diversidad que vemos hoy en día. Desde los primeros tiempos, la Tierra era un crisol de variedades étnicas y raciales. No era un mundo monocromático, sino un arco iris de diferencias. Y las hijas de Adán y Eva, ellas eran las portadoras de esta diversidad genética, pasando de generación en generación las semillas de nuestra rica variedad humana. Ahora, hablemos de algo fascinante: la teoría de la Eva mitocondrial. Los científicos han descubierto que todo nuestro ADN mitocondrial se puede rastrear hasta una sola mujer que vivió hace unos 150.000 a 200.000 años. Esto nos lleva a un mensaje profundo de las primeras generaciones: unidad en la diversidad. Somos diferentes, sí, pero también somos uno. Es como si nuestros antepasados nos estuvieran diciendo: miren cuán diversos somos, y aún así, todos somos familia. Esta idea desafía muchas de nuestras concepciones modernas sobre raza y etnia. Nos hace preguntarnos: ¿realmente son tan importantes esas divisiones que hemos creado? La sabiduría antigua nos recuerda que, en el fondo,
Todos los seres humanos somos fundamentalmente iguales. Pensemos en esto. Las hijas de Adán y Eva, al dispersarse por el mundo, llevaron consigo no solo genes, sino también historias, tradiciones, formas de ver el mundo. Cada una de ellas fue como una semilla plantada en un nuevo terreno, floreciendo de maneras únicas y hermosas. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto para nuestra convivencia actual? Quizás que nuestras diferencias no deben dividirnos, sino enriquecernos. Que el respeto mutuo no es solo una cortesía, sino un reconocimiento de nuestra historia compartida. La próxima vez que veas a alguien que parece muy diferente a ti, recuerda, ambos son parte del mismo gran tapiz humano. Ambos llevan en sus genes la historia de esas primeras hijas que se aventuraron en un mundo desconocido. Cuando hablamos de las hijas de Adán y Eva, la Biblia nos deja con más preguntas que respuestas. Pero ¿qué pasa si miramos más allá de las páginas del Génesis? Ahí es donde entran en juego los textos apócrifos, esos escritos antiguos que no forman parte de la Biblia oficial, pero que nos ofrecen un vistazo fascinante a las creencias de nuestros antepasados. El libro de los Jubileos, por ejemplo, es como una mina de oro para los curiosos. Este texto, que data del siglo II a.C., nos da nombres y detalles sobre las hijas de Adán y Eva que no encontrarás en ninguna otra parte. Nos habla de Abén, la esposa de Caín, y de Asura, la compañera de Set. Es como si de repente estas mujeres salieran de las sombras y cobraran vida. Pero el libro de los Jubileos no está solo. Hay otros textos no canónicos que nos dan aún más detalles. Hablan de personalidades de estas mujeres, de sus roles en la sociedad primitiva, incluso de sus conflictos y desafíos. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas fuentes? Imagina que estás armando un rompecabezas, pero solo tienes la mitad de las piezas. Los textos apócrifos son como encontrar esas piezas faltantes. No cambian la imagen general, pero la hacen más rica, más completa. Claro, surge el debate. ¿Qué tan auténticos son esos textos? ¿Qué valor tienen realmente? Es como cuando encuentras un diario viejo en el ático. Puede que no todo lo que está escrito sea 100% preciso, pero sin duda te da una idea de cómo pensaba y vivía la gente en ese entonces. Si comparamos las narrativas canónicas con las apócrifas, es como ver dos caras de una misma moneda. La Biblia nos da el esqueleto de la historia, mientras que los textos apócrifos le ponen carne a esos huesos. A veces coinciden, a veces se contradicen, pero juntos nos dan una imagen más completa. Al final, buscar la verdad en estas diversas fuentes antiguas es como ser un detective del pasado. Tienes que juntar pistas, comparar versiones y usar un poco de imaginación. No siempre llegarás a una conclusión definitiva, pero el viaje en sí es fascinante. Estas historias apócrifas sobre las hijas de Adán y Eva nos recuerdan que la historia humana es compleja y multifacética. Imaginen por un momento que la historia de la creación es como un iceberg. Lo que vemos en la superficie, lo que todos conocemos, es solo una pequeña parte. Debajo del agua, ocultas a simple vista, están las hijas de Adán y Eva. Estas mujeres olvidadas no solo son personajes históricos, son símbolos poderosos de aspectos profundos de nuestra propia naturaleza. Estas hijas representan lo oculto, lo no dicho, lo que a menudo pasamos por alto en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Son como esas partes de nuestra personalidad que mantenemos en la sombra, pero que son cruciales para entendernos completamente. En la creación, vemos una dualidad constante: luz y oscuridad, cielo y tierra, hombre y mujer. Las hijas de Adán y Eva nos recuerdan que lo invisible es tan importante como lo visible. Son como la otra cara de la moneda, sin la cual la imagen estaría incompleta. El papel de lo femenino en el equilibrio cósmico y espiritual es fundamental, aunque a menudo subestimado. Estas mujeres olvidadas nos enseñan que la armonía del universo depende tanto de lo que se ve como de lo que no se ve. Son como las raíces de un árbol, ocultas, pero vitales para su crecimiento y estabilidad.
Hay una lección poderosa de humildad y servicio silencioso en estas figuras. No buscaron reconocimiento, no aparecen en los grandes relatos, pero su impacto fue profundo. Es como esas personas que hacen el bien sin buscar aplausos, cuyas acciones silenciosas cambian el mundo. Reconocer a estas hijas es reconocer todas las partes de la creación divina. Es como apreciar no solo las flores brillantes de un jardín, sino también el suelo fértil que las nutre. Nos recuerda que cada aspecto de la creación, por pequeño o aparentemente insignificante, tiene su propósito y valor. El misterio de lo no revelado en las Escrituras es fascinante. Es como un lienzo en blanco que nos invita a reflexionar, a imaginar, a buscar más allá de lo obvio. Estas partes no contadas de la historia nos desafían a pensar más profundamente sobre nuestra fe y nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Al final, la historia de las hijas olvidadas de Adán y Eva es una invitación a una comprensión más profunda y holística de nuestra fe y de nosotros mismos. Es como si nos dijeran, mira más allá de lo evidente. Hay tesoros de sabiduría esperando ser descubiertos en los rincones olvidados de la historia sagrada. Estas mujeres nos recuerdan que la fe, como la vida misma, está llena de misterios y complejidades. Nos animan a abrazar lo desconocido, a valorar lo oculto, a buscar la verdad en otros lugares menos esperados. Son un recordatorio de que, a veces, las lecciones más profundas vienen de las voces más silenciosas. Así que la próxima vez que pienses en la historia de la creación, recuerda a estas hijas olvidadas. Deja que te inspiren a mirar más allá de la superficie, a apreciar la riqueza de lo no dicho y a encontrar significado en los silencios de la historia sagrada. Porque en esos silencios, en esas figuras olvidadas, podríamos encontrar las claves para entender mejor nuestro mundo y a nosotros mismos. Imaginen que estamos desempolvando un viejo álbum familiar. Al abrirlo, nos damos cuenta de que faltan fotos, que hay espacios en blanco donde deberían estar las caras de nuestras abuelas y tías. Así es como muchos ven hoy las Escrituras, una historia incompleta, con voces silenciadas esperando a ser redescubiertas. En los últimos años, ha surgido un movimiento poderoso hacia una interpretación más inclusiva de las Escrituras. Es como si estuviéramos ajustando el lente con el que miramos nuestra historia sagrada, enfocándonos en figuras que antes pasaban desapercibidas. Y entre estas figuras, las mujeres están tomando su lugar legítimo en el centro del escenario. Reconocer el papel de las mujeres en la historia sagrada no es solo cuestión de justicia, es cuestión de verdad. Es como si estuviéramos restaurando un mosaico antiguo, colocando de vuelta las piezas que faltaban para ver la imagen completa. Cada mujer redescubierta, cada historia recuperada, nos acerca más a una comprensión plena de nuestra herencia espiritual. Pero esto no es tarea fácil. Reinterpretar textos antiguos con una nueva sensibilidad es como tratar de traducir un idioma olvidado. Requiere paciencia, empatía y una mente abierta. Nos desafía a ver más allá de los prejuicios de las épocas pasadas y a encontrar la sabiduría eterna en palabras escritas hace milenios. En este proceso, nos encontramos buscando un equilibrio delicado entre tradición y renovación. Es como caminar por una cuerda floja, respetando la sabiduría antigua mientras abrazamos nuevas perspectivas. No se trata de descartar lo viejo, sino de enriquecerlo con una comprensión más profunda y matizada. Este movimiento es un llamado a honrar a todas las figuras que contribuyeron a nuestra historia, no solo a las que han estado en primer plano. Es como organizar una reunión familiar y asegurarnos de que todos tengan un asiento en la mesa, incluso aquellos que han sido olvidados por mucho tiempo. Al reconocer estas voces silenciadas, estamos sanando heridas antiguas. Es un acto de reconciliación, no solo con nuestro pasado, sino con partes de nosotros mismos que hemos negado o subestimado. Cada historia redimida es como un vendaje sobre una herida olvidada, trayendo sanación y completitud. La promesa aquí es enorme, una comprensión más rica y completa de nuestra herencia espiritual. Es como si estuviéramos descubriendo un nuevo color en el arco iris de nuestra fe,
añadiendo profundidad y matices a nuestra visión del mundo espiritual. Este viaje de redescubrimiento nos invita a todos, nos desafía a cuestionar, a explorar, a ver con nuevos ojos las historias que creíamos conocer también. Nos recuerda que la fe es un camino de crecimiento continuo, siempre revelando nuevas verdades a medida que estamos listos para recibirlas. Así que, la próxima vez que leas las Escrituras, pregúntate, ¿qué voces no estoy escuchando? ¿Qué historias esperan ser contadas? Porque en esas voces silenciadas, en esas historias olvidadas, podríamos encontrar exactamente la sabiduría que necesitamos para nuestro tiempo.